Carlos Magno. Nació probablemente en Aquisgrán en el año 742, nieto de Carlos Martel e hijo del rey franco Pipino el Breve, quien reinó desde el año 754 hasta el 768 después de Cristo. Fue este quien derrotó al último rey Merodigio y además protegió al Papa Esteban II de los lombardos. Cuando el padre de Carlos Magno, Pipino el Breve, murió en el año 768, sus reinos fueron divididos entre sus dos hijos, Carlos y Carlos Magno. La influencia de Carlos Magno fue decisiva durante la Edad Media. En el año 770, Carlos Magno busca una alianza con los lombardos y se casa con la hija del rey Desiderio. En el año 771 fallece Carlos Magno. Carlos Magno se apodera de los dominios de Aquea. En el año 772, el Papa Adriano I solicita su ayuda frente a los lombardos. En el año 774 derrota a Desiderio y se convierte en rey de los lombardos. El Papa Adriano I lo declara protector de Roma. El reino de los francos, heredado por Carlos Magno, incluía la actual Francia, Bélgica, Holanda y el occidente de la moderna Alemania. En el año 774 ocurrió la anexión del reino de los lombardos, cuyo reino era el único estado cristiano que podía rivalizar en Occidente con el poder del imperio de Carlos Magno. Los ejércitos de Carlos Magno atravesaron los Alpes y derrotaron a los bardos. Las guerras de Carlos Magno en el frente pirenaico no fueron afortunadas. Emprendió una expedición contra los musulmanes o sarracenos, como le llamaban los cristianos, pero fue derrotado en el año 778. La conquista de Alemania. Parte de Alemania integraba ya el reino de los francos desde la época merovingia, pero el resto del país estaba poblado todavía por las tribus independientes y belicosas, entre las que sobresalía la de los sajones, que ocupaban el norte de Alemania, la región costera extendida. El triunfo sobre los sajones convirtió a Carlos Magno en el dueño de toda Alemania. En el año 800, Carlos Magno, rey de los francos, había establecido un vasto imperio y sus dominios se extendían por la mayor parte de Europa central y occidental. El día de Navidad de aquel año fue coronado como emperador de los romanos por el Papa León III en la Basílica de San Pedro. La extensión del reino de Carlos Magno correspondió a la totalidad de lo que actualmente es Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Croacia. En este mapa podremos apreciar cómo fue creciendo el imperio de Carlos Magno. Las zonas con un rosado claro son los territorios heredados por su padre Pipino el Breve. La actual Francia y el suroeste de Alemania forman parte de ellas. Las zonas con un rosado más oscuro corresponden a los territorios conquistados por Carlos Magno, como son Lombardía al norte de Italia y Sajonia al noroeste de Alemania. Las zonas en amarillo son territorios más o menos dependientes del imperio carolingio, como lo son la actual República Checa y Croacia. Las zonas en verde son las marcas defensivas del imperio, como la marca hispánica en la península ibérica, luego de haberse desarrollado la batalla de Roncesvalles. La sociedad es tremendamente jerarquizada. En la cúspide de la jerarquía está el monarca y por debajo de él se encuentran los que eran jurídicamente libres y económicamente privilegiados, como los grandes terratenientes, que eran pequeña minoría formada por lo sumo por 200 o 300 familias condales que son los dirigentes del país. Y los siempre grandes propietarios son los propietarios de al menos 12 mansos de tierra. Luego seguían los que eran jurídicamente libres pero económicamente no privilegiados, entre los cuales se encuentra el campesinado libre pequeño propietario, que eran los que poseían menos de 12 mansos, y también los colonos,
que tenían todas las obligaciones de los hombres libres, pero no todos los derechos. Luego seguían los que eran jurídicamente no libres, entre los cuales se encuentran los esclavos, que se distinguen en dos clases: los que trabajaban la tierra de su señor a cambio de la manutención, y los esclavos domésticos que trabajaban en la casa del señor. Y para finalizar se encontraba el clero, en el cual lo distinguimos en dos clases: el alto clero, que son los obispos, arzobispos, etc., se encuentran perfectamente identificados con las clases superiores, y los del bajo clero, que son personas en su mayoría de origen servil, que recibían del alto clero una parroquia. En toda Europa, a principios del siglo VIII, encontramos la misma necesidad de organización. Es en el año 717 cuando comienza a convertirse patente el peligro árabe. Un factor importante de unificación es la fe cristiana, una fe más formal que real. Los cuadros de la Iglesia han subsistido y se han desarrollado en el momento en que se acentúa la decadencia de las monarquías y en el que aumenta el poder de los mayordomos de palacio. La Iglesia representa en los reinos un papel de primera importancia. Un año antes de morir, Carlos Magno designa a su hijo Ludovico Pío como su sucesor. A su muerte, Carlos Magno dejó un inmenso dominio formado por el Sacro Imperio Romano, fundado por él y por el Imperio de Oriente. Luego de la muerte de Carlos Magno, el 28 de enero del 814, las rebeliones por parte de los nobles impidieron a Ludovico Pío seguir gobernando, por lo que divide su imperio entre sus tres hijos, Luis, Lotario y Carlos. Pero se produjo una pelea entre los tres, y en el Tratado de Verdún en el año 843 acordaron dividir el imperio en tres partes. El territorio de color naranja, correspondiente al este de Francia, fue el territorio del reino de Carlos. El sector en verde, correspondiente al este de Francia, fue el territorio de Lotario, y el sector en gris, correspondiente al oeste de Alemania, fue el sitio ocupado por Luis. Así comenzó el fraccionamiento del poder del territorio que caracterizó a gran parte de la Edad Media.